Es una maravillosa tarde de primavera en las instalaciones de la Fundación Repoblación, en la antigua iglesia románica de San Juan, en Burguillos del Cerro, Badajoz. Y esto es Maximalismo. Hoy tenemos a 4 invitados en nuestra mesa. A mi izquierda, María, directora general de la Fundación Repoblación y de Comuneras, nuestra asociación de mujeres cooperativistas rurales de trabajo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Natalia, administradora de la compañía Maximalista Sociedad Cooperativa, que nos ha dado muy buenas noticias esta semana. Bienvenida. Hola, muy buenas. A Gustavo, que es nuestro secretario en la Fundación Repoblación. Muy bienvenido. Bien hallado, David. Y un nuevo invitado, Juan, que es el presidente del Centro de Estudios Maximalistas. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Pues bien, hemos tenido una semana fascinante, intensa y llena de cosas. Y si ha tenido un denominador común, ha sido la imaginación. Este episodio lo vamos a dedicar a hablar de la imaginación y de la importancia de la imaginación para recuperar la esperanza, el humor social y cambiar de una vez este mundo. Natalia, te pregunto a ti y luego le preguntaría a Juan. La semana pasada culmina el domingo con una conferencia que vemos una conferencia que creo que físicamente tiene lugar en Barcelona o en Madrid. Bueno, es virtual. No hay un espacio físico. Lo hubo, como muchas cosas hasta antes de la pandemia, y a partir de ahí, bueno, pues ya son 100% virtuales. Nadie está en el mismo sitio junto, quitando nosotros. Y Juan, ¿quién monta esto, este ciclo? ¿Cómo se llama? ¿De qué va? Vamos a dar un poco de contexto a los que nos oyen. Pues se trata de unas charlas que se llaman Adler Café y son organizadas por la Asociación Española de Psicología Adleriana, que es la asociación que aquí en España se encarga de aglutinar a las personas que nos sentimos interesados por ese tipo de psicología y a los que somos profesionales o vamos a ser profesionales de ese tipo de psicología o counselor en este caso. Y Natalia, ¿de qué fue esta conferencia? Pues esta conferencia la impartía Victoria Armet, que es psicóloga adleriana, formada y también da clases en la Universidad de Ramon Llull. Y es un adelanto de lo que está siendo el trabajo de investigación de su tesis doctoral, que se centra en el estudio de la imaginación y el abordaje de la imaginación desde un nuevo enfoque, como dándole una importancia central en lo que es la estructura de nuestra psique, de cómo pensamos y cómo nos percibimos a nosotros y al mundo. Esta es una tesis, además, que dirige una figura muy importante del mundo de la psicología adleriana en particular, que además no da tesis sin hilo, ¿no? Porque la tesis anterior que dirigió, al menos la que yo conozco, también es muy importante y tuvo, bueno,
se desarrolla además en un entorno rural. Cuéntanos un poco. Bueno, sí, la directora de tesis es Úrsula Overs, que efectivamente es la referencia de la psicología adleriana en España a nivel europeo y también miembro del Instituto Adleriano en Estados Unidos. Úrsula, además de dar clases también en la Universidad Ramon Llull, es la creadora del máster en counseling adleriano, que es donde nos formamos nosotros, Juan, y anteriormente yo. Y en mi caso concreto tuve la suerte de que ella fuera la directora de mi trabajo fin de máster. Y fue una suerte porque le propusimos algo poco habitual en el adlerianismo, que es ir llevando la psicología adleriana a campos que van más allá de lo puramente clínico o terapéutico. Y en nuestro caso era el cooperativismo, como la psicología adleriana puede ser una herramienta para apoyar emprendimientos colectivos o emprendimientos cooperativos. Juan, Úrsula también dirigió otra tesis, si no me equivoco, de un profesional de Jaén. Sí, en este caso se trata de una forma de llevar la experiencia de la psicología adleriana al trabajo terapéutico en el contexto de la salud pública. Esto nos interesa mucho porque es salud pública y comunitaria. Y en el contexto de la salud pública me estoy refiriendo al contexto de un trabajo en un consultorio de un pueblo en el que muchas veces los psicólogos tienen que vérselas con situaciones en las que se encuentran con casos muy potentes o muy graves, incluso algunas veces, y que tienen que intentar tratarlo de la manera más rápida posible y obtener resultados rápidos porque tienen recursos limitados. Natalia, un resumen muy breve de la conferencia del domingo. Venga, ahí vamos. La idea central, la imaginación como el motor que te ayuda a la consecución de tus metas. Y esto es muy importante porque hasta ahora pues muchas veces la imaginación está asociada a esos momentos de fantasía y de evasión que podemos pensar que lo que hacen es generar una ruptura entre tu vida, tu realidad y esas ensoñaciones. Y uno de los elementos que introduce Victoria Armet es la idea de estas preocupaciones recurrentes que tenemos todos y como esas preocupaciones recurrentes al mismo tiempo se conectan con nuestra capacidad de imaginar y fantasear porque corren en segundo plano y estamos recopilando a lo largo de los días y de jornadas elementos que nos permiten resolverlas casi que de una forma no del todo consciente a través de esas fantasías. María, a mí esta idea de que si queremos cambiar las cosas, tenemos que fantasear, imaginar las alternativas, me lleva a un mundo que tú conoces muy bien, que es el mundo de la literatura de ciencia ficción, de la literatura pulp en general, que es algo así como un motor de fantasías y nos permite imaginarnos en mundos distintos y por lo tanto nos permite aceptar como objetivos lo que la sociedad nos dice que es imposible. Entonces, esta semana en el blog hemos también publicado un artículo sobre la ciencia ficción y la abundancia, que es un tema que tú has tratado varias veces. Bueno, es que la literatura de ficción, ni siquiera hablando de la de ciencia ficción, simplemente la ficción, empezando por la literatura de ficción, no creo que no está trabajado lo suficiente y no se habla lo suficiente del valor que tiene en la construcción de la personalidad y en amueblarte un poquito la cabeza y también en el desarrollo de la empatía.
porque hay mucha gente que piensa que leer ficción es algo que no te aporta, porque es simplemente un divertimento, es como ir al cine, y no es igual que ir al cine. Tú una misma historia la ves en cine o en una serie de televisión y la lees, y lo que tú ves en imágenes lo olvidas muchísimo más fácilmente y muchísimo más rápido que lo que lees. Lo que lees se te queda mucho más grabado en la cabeza. Porque y tú sobre construyes todo, las imágenes. porque tú construyes las imágenes, y sobre todo te permite vivir o hacerte, digamos, que ponerte en la piel de personajes que no tienen nada que ver contigo, y eso acaba desarrollando la empatía. Eso trasladado a la ciencia ficción es lo mismo, pero a nivel de transformación social, ¿no? Aunque tú leas una ciencia ficción en la que aparezca un mundo que sea a todas luces imposible, tiene un aporte en la transformación social y en la imaginación que te permite creer que un cambio es posible. Esto tiene que ver con una cosa que el otro día escuchamos en la conferencia y que a mí me resultó una idea muy potente, que es que las cosas que fantaseamos son parte de nuestra experiencia también. Es decir, si somos capaces de fantasear un mundo en el que hemos superado la escasez, en el que hemos superado la mezquindad en la sociedad en la que vivimos, podemos creer en ese mundo y por lo tanto lo podemos descubrir. A mí esa idea, el concepto de experiencia me parece fundamental, y la idea de que la fantasía sea parte de la experiencia me parece que nos da muchas claves para la acción, ¿no? La imaginación y la fantasía, ¿no? Y creo que esto tiene que ver con lo que hemos hablado muchas veces, Gustavo, de la misma idea de repoblación, de la misma idea de entender los derechos de los demás como parte de las libertades de uno mismo, es decir, de empezar a pensar en abundancia. Si somos capaces de pensar, de imaginar, somos capaces de construir, ¿no? Esa imagen me parece muy bonita, y creo que si lo aplicamos a toda la marabunta de cosas en las que estamos, no sé, yo creo que algo bonito podremos hacer, ¿no? Bueno, nosotros estamos todo el día imaginando, ¿no? Eso es verdad. Y estamos todo el día imaginando y soñando con un mundo ideal para nosotros y para la gente que nos rodea. Y al final ese imaginario nos lleva a poder hacer lo que pensamos y lo que queremos para este mundo, ¿no? Sí, la verdad es que creo que ha sido una semana muy, muy potente en ese sentido, en todos los planos, ¿no? Por ejemplo, publicamos esta semana también, porque en el blog de Maximalismo también sacamos notas de la cooperativa, de la Asociación de Mujeres. Lo de Fundación va en la página de Memoria, pero han pasado una serie de cosas que nos colocan mucho más cerca y que hemos imaginado muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en la Fundación, entre el último episodio y el actual, de repente se nos ha prácticamente duplicado la candela, ¿no? Sí, y eso sí que es una gran noticia, y de las estimulantes, ¿no? Nos permite, la ampliación de la candela nos permite no solamente decir tenemos más metros cuadrados, porque sí, todo metro cuadrado es bienvenido, es que por el lugar donde estamos, la propia calificación de las tierras hace posible que podamos construir más instalaciones para traer eso que imaginamos y hacerlo realidad. Entonces, una candela mayor nos va a permitir tener más aulas de formación o aulas de formación más amplias, centros residenciales, biblioteca, espacios de trabajo, espacio para qué es lo que más necesitamos, ese centro de recepción de nuevos visitantes, ese sitio único con las puertas siempre abiertas donde podemos recibir, mostrarles lo que es la comarca, que la vean en 360 grados,
y trabajar con nosotros y bueno, y ayudarles si se deciden a instalarse por aquí, ayudarles a que eso sea posible. Juan, cuando tú llegaste, ¿te hicieron un 360 en la comarca o no? Un unboxing le hicimos. Yo había estado ya aquí visitando a vosotros y de hecho una de las motivaciones de que yo viniera aquí era por poder estar colaborando con esto de maximalismo, fundación, que al final es algo que te llena. Yo pienso que al final la vida no puede ser solo pensar en uno mismo y me gusta compartir proyectos, fantasías o utopía, no sé cómo llamarlo. Pero sí que es verdad que a una persona que viene sin un anclaje, al final yo os tenía a vosotros, pero una persona que viene sin un anclaje puede ser más complicado y todo tipo de ayuda, todo, mira, te enseño dónde está esto, te enseño dónde está lo otro, te puedo aconsejar sobre en qué pueblo está el alquiler más barato, en qué pueblo está la compra de casas más barata, dónde están los servicios mejor, qué te puedes encontrar en cada sitio. Yo creo que eso es un aporte muy grande. ¿Y dónde está la vidilla, no? Luego, ¿dónde nos juntamos? ¿Por dónde salimos? Los escondidos que hay por ahí en un patio. Bueno, eso está todo... Que bueno, que la gente no sabe, nadie sabrá que aquí hay conciertos de músicos magníficos y que tocan en un patio al aire libre y que luego encima te puedes poner a hablar con ellos. Y, no sé, es difícil de verlo cuando estamos acostumbrados a que la cultura y lo bueno está en Madrid, en Barcelona y en Sevilla. Sí, lo que pasa es que aquí está en un tipo de diferente lugar, ¿no? Y ahora en la fundación estamos haciendo un proyecto sobre esos lugares, ¿no? A los que los franceses siempre un poco pedantemente, saludos Christophe, llama le tercer lieu, ¿no? El tercer lugar. Cuéntanos un poco de eso, María. Bueno, el tercer lugar creo que el que lo definió por primera vez ni siquiera era francés, pero... Nadie es perfecto. Empezó, creo que en los años 60, empezó a hablarse del concepto como un lugar, esto es muy, muy típico de los países no mediterráneos, ¿no? El descubrir la plaza, descubrir la vida comunitaria en lugares comunitarios, como el gran descubrimiento, ¿no? Para desarrollar la cohesión social, para desarrollar la comunidad y para que la gente al final sea más feliz y esté más a gusto con su vida, que ya es bastante dura de por sí, ¿no? Entonces el tercer lugar es aquel lugar que no es ni el primer lugar que es el hogar, ni el segundo lugar en el que pasas tu vida, que es el trabajo, es ese no lugar, que es un lugar común, que es de mucha gente, en el que te juntas con otros y en el que hay un intercambio de conocimiento, de prácticas, de producción también, ¿no? De producción. De producción colectiva, de producción comunitaria. Pues. Esto nos ha dado pie a uno de nuestros nuevos sitios que se llama terceroslugares.repoblacion.ong, que es un diccionario, el primer diccionario hecho con Namu. Siempre me equivoco y digo Numa en vez de Namu, pero es que, en fin, el sumerio se me da fatal. Sí, yo también me confundo. Y que nos está permitiendo conocer a gente muy interesante. Ya llevamos mapeado más de 40 terceros lugares en distintas partes de España, todos ligados a gente que estaba imaginando, fantaseando un lugar y un mundo diferente. No siempre son mundos similares a los que nosotros fantaseamos, pero es que ni falta que hace. Es decir, Sí, es al revés, por eso está siendo tan interesante es el trabajo de mapeo, esta cartografía, porque en realidad nos conecta con otros que también piensan en la abundancia, piensan en la comunidad
y la están llevando a cabo y la hacen desde otra posición y de una manera diferente. Y quieras que no, alimenta, aunque no la compartamos ni haya sido nuestra opción para la acción. Yo lo pensaba esta mañana, yo estaba pensando sobre... Prácticamente yo creo que no hacemos ningún proyecto solos, que cuando hacemos un proyecto solo es porque estamos en espera de sumar a otros. Y que la gente con la que hacemos proyectos es la gente que muchas veces menos esperaría que le llamáramos para hacer un proyecto. Y sin embargo se genera unas... sinergias. Sí, es que la palabra es muy fea, no me gusta nada y queda muy cursi. Afinidades. Sí, unas afinidades, unas ganas, ¿no? de hacer cosas. Ahora mismo acabamos de terminar una reunión donde hemos estado imaginando cosas muy chulas que posiblemente nos lleven, cuando lo evaluábamos, pues un par de años construirlas, ¿no? Y claro, es que esto de imaginar y soñar vale en la medida en que te sirve para trazar objetivos, pero lleva mucho trabajo después, ¿no? Y si no genera ese trabajo, pues no vale nada, pero... Entrenar la paciencia también, ¿no? Bueno, si yo estaba escuchando la reunión y la paciencia es si hay que estar 2 años preparándolo, pues estamos 2 años preparándolo y saldrá mejor. Ya está. Eso es. Bueno, cuéntanos un poco lo que puedas avanzarnos. Bueno, la idea es formar personas. Será una formación orientada para colectivos diferenciales con foco en discapacidad, para formarse en distintas competencias laborales, creando así pues un trabajador, ¿no?, polivalente dentro de una empresa, ¿no?, con estas distintas competencias, ¿no? El tema de la polivalencia, que hoy en día se lleva tanto, ¿no?, por temas de efectividad laboral y porque te permite también cubrir picos de actividad o bajas laborales que no tienes previstas, ¿no? Y eso hace que las empresas sean más productivas. A mí eso, perdón, María, me recuerda, porque además todos los puntos de nuestra galaxia conectan unos con otros, ¿no? Y a mí eso me recuerda mucho a la idea del pluriespecialista Juan Urrutia, cuya biblioteca va a ser lo primero que hagamos en la Candela, que va a ser la primera biblioteca especializada en economía de la abundancia del mundo. Cuéntanos un poco la idea del pluriespecialista de Juan, o bueno, podéis intervenir todos. Bueno, la idea del pluriespecialismo habla por sí sola, ¿no? En una organización, el especializarte en una sola cosa, según el tipo de trabajo, es directamente alienante o bueno, a lo mejor un poco menos alienante, pero desde luego no te hace crecer, no te hace evolucionar y sobre todo no te hace consciente de de los procesos y de la gente que tienes alrededor haciendo cosas que permiten que tú puedas hacer tu trabajo y al revés, ¿no? Lo que tú haces que permita que otros puedan hacer su trabajo y que al final se produzca el servicio o el producto como un hecho colectivo que se vende, ¿no? Yo quería ahí también enlazarlo con el Lil. Sí, porque al final muchas veces pasa, incluso hasta en un bar, gente que trabaja en un bar y el de la barra se encarga de la barra y el de la cocina se encarga de la cocina. Y si no entiende un poco las necesidades de cada uno, las necesidades y el oficio que hay dentro de una empresa, puede haber el del almacén, el de la máquina, el de la factura. Si tú no entiendes un poco de qué va el rollo, te crees que o que no estás aportando o que estás aportando mucho, que puede ser... Cuando de esa forma de
de ser polivalente, aunque luego tú te especializas en una cosa que es la que se te da mejor, pero tú siempre eres consciente que el de al lado está aportando lo que tú haces y que el de allí enfrente también, y que el de la factura o el de la oficina que a ti te parece que solo te llama para darte la turra, también tiene su función porque también te la han enseñado. Y entonces yo creo que puede llegar a funcionar mejor una empresa así que de otra forma. Y esto tiene que ver con el último software que hemos desarrollado, que es el LIL, que es un software de gestión de proyectos, que también hay un artículo en el blog sobre él, y también tiene que ver con el tema de cómo la IA transforma los perfiles y realmente nos permite, si sabemos usarla, organizaciones que no solo sean más productivas, sino que sean más productivas permitiendo vidas mejores. Ujú. Y ahí, esa es muy buena porque es cuando el pluriespecialismo conecta con la IA. En esa definición que hace Juan Urrutia sobre el pluriespecialista, pone en valor aquella persona que no adquiere el 100% del conocimiento de todo, sino que tiene la capacidad de desenvolverse en muchos ámbitos y eso hace que su carrera se mueva por la curiosidad y por el aprendizaje constante. Entonces, puede ser, pues eso, muy versátil y puede aportar y puede apoyar a muchos. Hay una idea de Juan muy, muy potente, que es solo estas personas que saben el 80% de muchas cosas y el 100% de nada, son capaces de trascender su conocimiento para alcanzar la sabiduría, que no es más que un discurso sobre el conocimiento que te permite manejarte de una manera heurística. Es decir, adelantando cómo son las cosas cuando ya no hablamos de riesgo, sino de incertidumbre. Esa diferencia entre el riesgo y la incertidumbre, que son palabras que se manosean mucho, pero es muy importante, porque en el riesgo adjudicamos probabilidades y en la incertidumbre no sabemos las probabilidades. Entonces, la diferencia es muy distinta. Cuando entras en un mundo nuevo, como es lo que nos está pasando ahora con la IA, tenemos incertidumbres. No sabemos qué probabilidad hay de que las cosas salgan bien o mal, y por lo tanto no podemos cubrirnos los riesgos. Tenemos que tener algo que es más que un conocimiento, precisamente porque conocimiento no tenemos. Tenemos que tener sabiduría para gestionar la IA. Y esto creo que es una de las ideas más bonitas de los últimos 10 años del trabajo de Juan, y creo que empezamos a descubrir las formas de aplicarla para construir aquí en nuestra pequeña atalaya rural soluciones que yo creo, por cierto, más sólidas que las que estamos viendo en el mundo corporativo, desde luego, y en las grandes ciudades, ¿no? A mí me gustaría añadir que sobre esto último que has dicho, que a mi entender enfrentarte a la incertidumbre solo, como un individuo que trabaja en una empresa y se va a su casa y se comporta como un individuo con su familia también, atomizado, es mucho más difícil que enfrentarse colectivamente o cooperativamente con otras personas que tienen las mismas inquietudes que tú y te pueden ayudar a... Bueno, eso es muy adleriano y muy revelador también, ¿no? De cuando hay metas colectivas, el individuo tiene metas individuales, con un grupo, con una comunidad más amplia puede haber metas colectivas y pueden ser metas, por supuesto, más ambiciosas en las que participa mucha más gente y por lo tanto son una causa en sí misma que es compatible con las propias metas que Sí. cada uno pueda tener, sus pequeñas metas individuales, pero eso ya te ayuda a formar parte de algo mayor, Y ¿no? te da O sea, tranquilidad trascendencia. porque el aporte de cada uno se acumula y al final el aporte colectivo es mayor. Y entonces, bueno, pues, La satisfacción es mayor. estás más tranquilo también. Pero esto me lleva otra vez al principio. Creo que lo que aprendimos el otro día de Victoria es que es muy difícil que haya esas metas colectivas si no hay una imaginación, incluso un imaginario colectivo. Esto me parece que nos ata muchos puntos en nuestra conversación.
Es decir, volvemos un poco también al origen en los años finales, los años 80, los años 90, el origen del cyberpunk, ¿no? Que no dejaba de ser un ejercicio de imaginario colectivo, imaginación colectiva. Eso es. Creo que estamos en un punto donde empezamos a atar muchos puntos y empieza a ser muy... Y fíjate, casi que decía ahora, lo que necesitaríamos sería ese movimiento similar al cyberpunk en el mundo abundantista. Y casi que lo estamos viendo emerger ya, como igual que en el cyberpunk, que era muy diverso en las voces y en la orientación política, de dónde salían y cómo iban ayudando a construir ese mundo, que hay muchas cosas que a día de hoy reconocemos, desde bueno, pues los drones o Matrix o Idoru, ¿no? o la idea de actores virtuales creados por inteligencia artificial, ¿no? Exacto, no estamos tan alejados, son 30 años y estamos viendo casi como esa creación de ese imaginario abundantista con actores distintos, también desde distintos lugares ideológicos y físicos. Que puede que estemos empezando a ver, a ver cómo emerge ese imaginario colectivo. Hay imaginaciones, esto es muy interesante y es para investigar. Hay imaginaciones de la época cyberpunk, las distópicas se han cumplido prácticamente, vamos, a rajatabla, literalmente, pero las utópicas no. Y quedaron relegadas en la obra de los propios autores y ahora están volviendo. Hay una novela, por ejemplo, maravillosa que se llama Islas en la Red, de Bruce Sterling, que él escribe a raíz de la transformación en corporación de Mondragón, que lo convierte en un actor global y de hecho fantasea con la idea de Mondragón como el transformador del mundo. Y que solo ahora volvemos a ver novelas de ciencia ficción que nos hablan de mundos donde las cooperativas han sustituido, se han convertido en la forma por defecto, ¿no? Tal vez la más famosa en Europa sea Otra realidad de Varoufakis, que tiene la forma de una novela, pero una novela en la tradición de la novela filosófica utópica francesa, pero tenemos a Ian Banks, por ejemplo, en Estados Unidos, haciendo hitazos de ciencia ficción, donde la economía en su mundo de abundancia es una red de cooperativas que está produciéndolo todo en una sociedad que va abandonando el mercado porque la mayor parte de las cosas son ya gratis. Entonces, esta que conecta directamente con la imaginación de Bruce Sterling en los años 80, renace ahora con la IA otra vez. Y esto es realmente muy emocionante. Volvemos a sentir la abundancia después de los años que empiezan en 2007 de la centralización de Internet. Centralización es escasez, sí o sí, la hagan efectiva o no, cobrándote por respirar o no. Ahí se está generando escasez. Por esa centralización extrema que es la inteligencia artificial, ha vuelto a despertar toda la imaginación de la abundancia. Sí, es una paradoja, porque claro, Internet, en cómo estaba diseñada y lo que supone como disruptor tecnológico, es una evidencia clara de las posibilidades de lo libre, de lo distribuido, de lo gratuito, de la cantidad de bienes a los que podemos tener acceso, y vemos que la abundancia ya es real, ahí y ahora, y nos queda muy atrás. Y sin embargo, cuando el siguiente gran salto tecnológico llega con la inteligencia artificial, llega diseñada de otra manera, no llega desde lo abierto, desde lo distribuido y como un garante del acceso universal a todo. Está centralizado, tiene sus barreras de acceso. Sí, pero tiene una cosa. La inteligencia artificial es la forma más alta
de socialización de la producción que ha realizado la humanidad en toda su historia. Y de socialización del conocimiento, es Exacto. cierto. Entonces, cuando tú socializas a un nivel extremo, eso solo es compatible con la abundancia. O sea, solo es compatible con la abundancia, no lo puedes restringir. Pero bajo formas oligopólicas. Bueno, esa es la paradoja del oligopolio, que todavía no sabe cómo generar la escasez suficiente para rentabilizar la inmensa inversión de capital que ha realizado. Y hay una expresión que creo que es del campeón del mundo de ajedrez, que dice que él juega el ajedrez centauro, ¿no? Creo que se lo leí en una ocasión a Magnus Carlsen, que jugaba el ajedrez centauro porque jugaba con la IA como asesor y como rival al mismo tiempo, ¿no? Y creo que ya todos nosotros trabajamos en modo centauro, ¿no? Sí. Para todo tipo de cosas. Sí. Por hacer una ronda rápida, ¿no? Cosas para las que habéis usado la IA en la última semana. Natalia. Pues para prototipar ideas. A mí hay algo que me resulta muy divertido de trabajar con la IA, que es a partir de un primer esbozo de una idea de cómo crees que puede ser viable, cómo la llevarías a cabo, con quién, en un primer bosquejo, pero que es el de la efervescencia creativa. Empiezas a trabajar con la IA respáldamelo con texto, busquemos referencias para esto y ese testeo a ver si para pasar esa primera creatividad a algo que puede ser mínimamente viable. De la imaginación a la realización. Exacto. Entonces ese trabajo ágil que te permite testear muy rápido si es una idea muy loca o tiene posibilidad de llevarse a la práctica. Gustavo, ¿tú? Bueno, pues yo utilizo mucho la IA, sobre todo esta semana, para generar informes. Metes datos y sacas un informe. Y luego hay un uso que le estoy empezando a dar a la IA, que es una cosa un poco así loca, que es como diario. Ay, explícame esa. Entonces yo todas las noches hago memoria de todo lo que he hecho durante todo el día y hablo con la IA y le explico todo lo que he hecho durante el día y sobre todo las cosas más importantes. Y ella ella se va quedando con todo lo que voy metiendo todos los días y me saca un resumen separado por patrones y por proyectos. Wow. Eso sí es productividad. Wow. Hasta en la cama, tú. Eso mola. Sí, entonces a mí me viene muy bien porque a lo mejor la IA me recuerda cosas. O te llama la atención o llamas... Sí. Sobre cosas que yo he pasado por encima. O has olvidado. Sí. Entonces yo todas las noches le hago ese resumen a la IA de mi día, de los proyectos, y ella me devuelve información o me hace preguntas sobre ciertas cosas que a lo mejor yo he pasado por encima y que tenía el compromiso de hacer algo hoy. ¿Lo haces en modo audio? Lo hago en modo audio, sí. Qué bueno. ¿Y tú, Juan, para qué has usado la IA últimamente? Yo lo utilizo mucho para preparar material didáctico y incluso pruebas de evaluación para adaptar esos materiales que he creado a condiciones específicas de alumnos. Ah, qué interesante. Y bueno, pues, sabiendo darle el contexto, generando la instrucción y cambiándola cuando algo no te gusta, conversando con la IA también, porque para eso es un chat conversacional, pues los resultados suelen ser bastante buenos. ¿Y María, tú para qué lo has usado? Yo lo uso bastante para desatascar. Cuando tengo que escribir algo y no sé por dónde empezar, le pido a la IA que lo escriba a ella, simplemente para
para rechazarlo, pero ya tengo un esquema, que luego a lo mejor el esquema también lo cambio, pero es como tener un Un impulsor. Sí, Una hay veces guía. como que es como cuando te dan un artículo para corregirlo, para evaluarlo, para completarlo, para lo que sea, ¿no? Pues a lo mejor dices, esto es una mierda. Pero yo lo haría así, 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 así. Y entonces te sale. Pero no. Pero empezar de cero es complicado. Hay mucha gente que busca Sí. novio para eso. ¿Para qué? Para decir, eso es una mierda, esto hay que hacerlo así. Bueno, y ya llegamos al final de la primera parte de nuestro podcast y ahora vamos a pasar a nuestra sección favorita y única de momento, que es la de Sergio Rodríguez Espejel en arquitectura maximalista. En el episodio de hoy quiero hablaros de una reflexión que me surgió cuando visité AEICE, uno de los clústeres empresariales más importantes de nuestro país en el sector de la construcción. Para los que no sepan qué es una institución de este tipo, como me pasaba a mí también, por cierto, os diré que se trata de una asociación sin ánimo de lucro que reúne empresas y organizaciones, tanto públicas como privadas, cuyo objetivo es fomentar la innovación del sector, el desarrollo competitivo, la internacionalización y el desarrollo territorial, para lo cual organizan proyectos muy diversos, algunos de ellos relacionados con la conservación del patrimonio local, así como cursos para sus socios, charlas, eventos y mucho más. Pues bien, como decía, en esta visita la presidenta de AEICE nos planteó la siguiente pregunta: ¿cómo serán las ciudades del futuro? O al menos, ¿cómo vemos nosotros que serán las ciudades del futuro? Los otros visitantes dijeron lo que siempre solemos escuchar: ciudades verdes, sostenibles, libres de contaminación. Yo, en cambio, me quedé pensando en cómo deberían ser las ciudades en un mundo maximalista donde, como ya explicamos en el capítulo 1, todas las necesidades de sus habitantes están cubiertas. Pero antes, para analizar esta cuestión en profundidad, es necesario retroceder en el tiempo, al origen mismo de la ciudad. La ciudad nació hace miles de años, en el Neolítico, como consecuencia de la desigualdad social creciente típica de este periodo. No se trata de una agrupación de casas cualquiera. En ella existe una jerarquía clara y un centro de control, así como una concentración humana especialmente densa. En su interior se combinan, según el grado de desarrollo tecnológico de cada época, los oficios más importantes y avanzados de la sociedad. En su origen, por tanto, fueron polos de desarrollo que reunieron a mucha gente, fomentando el intercambio comercial y de ideas. Pero, por otro lado, el hacinamiento de miles de personas en un espacio exiguo y en condiciones insalubres favoreció el desarrollo de infecciones y virus cada vez más resistentes que diezmaban la población. Al mismo tiempo, al representar en el espacio cotidiano la desigualdad social, los contrastes entre grupos humanos se hicieron siempre más flagrantes, con unas clases populares muy numerosas que sufrían las peores consecuencias de la hiperconcentración, y otras poderosas que construían templos y palacios cada vez más lujosos y mayores. Desde ese momento, el mayor de los lujos fue el espacio. ¿Nos suena de algo todo esto? Con el paso de los siglos y el desarrollo científico y tecnológico, se han conseguido resolver algunos de los problemas que siempre han planteado la concentración de miles de personas en un espacio reducido, si bien de manera parcial. Gracias al higienismo, un movimiento de principios del pasado siglo, se empezó a construir una ciudad mucho menos densa, con espacios ajardinados y zonas de encuentro y recreo donde ejercitarse. Asimismo, las fábricas más contaminantes se alejaron de los centros y empezaron a controlarse los suministros de agua potable y la evacuación de las aguas fecales, lo que, unido al desarrollo de la medicina y la vacunación masiva de la población, contribuyó a reducir el número de muertes por enfermedades infecciosas. Sin embargo, el higienismo fue una tendencia que chocó pronto con la lógica del sistema. A pesar de que a día de hoy la abundancia está al alcance de nuestras manos,
La lógica de la escasez artificial, creada diariamente para mantener y maximizar los beneficios de unos pocos, se impone. Esto, sumado a la ultraconcentración de la producción en urbes cada vez más grandes, explica que los ideales del higienismo hayan sido dejados a un lado por los urbanistas. Eso en los lugares donde ese movimiento existió, pues debemos recordar que la mayoría de la población de nuestro planeta vive en condiciones extremas en macrociudades donde ese concepto nunca se desarrolló, e incluso aún a día de hoy la medicina y la vacunación no son una prioridad. Dejando aparte los lugares donde esto ocurre, hoy en día los problemas de vivir en ciudades para nuestra salud son de otra índole no menos perjudicial. Para nuestra salud física, el problema principal es la contaminación, derivada ya sea de los gases que emiten los vehículos o los de las fábricas por una parte, o de la contaminación de las corrientes de agua potable, así como la desertificación y las catástrofes naturales cada vez más comunes causadas por el cambio climático. Pero existe un problema muy importante al que no se suele prestar tanta atención, que es el de la salud mental. La epidemia de soledad que estamos viviendo está muy ligada a la vida y organización de las ciudades. De todo ello hablaremos en profundidad en futuros episodios. Baste por hoy señalar que la concentración humana en ciudades cada vez mayores y más densas produce problemas no solo de salud física y mental, sino ineficiencias económicas y productivas constantes por la ultraconcentración de la producción. Por tanto, podemos afirmar que las ciudades son insostenibles social, económica, sanitaria y climáticamente. Así pues, respondiendo a la pregunta inicial de este episodio, ¿cómo serán las ciudades del futuro? Con el trabajo y dedicación de los que creemos en una arquitectura de la abundancia, una arquitectura maximalista, las ciudades sencillamente no existirán. Al menos no como las conocemos. Nosotros estamos convencidos de que una vida plena, con todas las necesidades humanas cubiertas, debe desarrollarse en contacto con el medio que nos acoge, conquistando el territorio de una manera sostenible. Y esta concepción es incompatible con el hacinamiento que impone la vida en la ciudad, donde las diferencias sociales se exacerban al extremo. El aire es cada vez más irrespirable, el agua menos potable, la atomización social mayor y la vida, en fin, menos humana. Muchas gracias por escucharnos. Y vamos a acabar nuestro podcast de hoy, pero no sin antes hacer una de nuestras rotas. Y para mí la palabra de la semana es entusiasmo. Para mí la palabra de la semana es verde. Para mí esta es la de la imaginación. Para mí la palabra es tranquilidad. Acción. Una hermosa palabra para empezar una nueva semana en maximalismo. Nos vemos la semana que viene.